Aquí estamos nuevamente con un cálido saludo y un fraternal abrazo a todos los oyentes de Panorama de Noticias para compartir por radio, por Facebook y ahora también por YouTube este espacio literario de los viernes, estrenado hace casi año y medio, el 8 de febrero del año pasado. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la cosecha narrativa de mi tierra colorada, mi país natal, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy, 31 de julio, día siguiente a la celebración oficial del Día Internacional de la Amistad, se titula El Caballero y la Sombra y es de Yula Riquelme de Molinas, cuyo primer libro de cuentos, Bazar de Cuentos, de 1995, fue galardonado con el segundo Premio Nacional de Literatura de 1996. El Caballero y la Sombra es parte del libro Narrativa Paraguaya 1980-1990, de Guido Rodríguez Alcalá y María Elena Villagra, publicado en 1992. Pero yo lo voy a leer de la revista Ñengatú, número 72 de 1993, donde ya había incluido este mismo cuento en el suplemento número 18 del Rincón Literario de la revista. Una vez más me pasó algo con este relato que hace que crea sinceramente que ya estaba escrito en alguna parte que hoy, un día después del Día de la Amistad, les estaría leyendo este cuento de Yula Riquelme de Molinas. La otra vez que tuve una experiencia similar fue para el Rincón Literario del 15 de mayo pasado, Día de la Madre, que les leí justamente un cuento de Susana Riquelme, hermana de Yula. Tal vez sean todas coincidencias fortuitas, pura casualidad, pero tal vez no. Aquí les cuento el par de coincidencias, o no, que me llevaron a que escogiera El Caballero y la Sombra para este espacio literario de hoy. En primer lugar, la semana pasada pregunté a unos cuantos escritores si ellos tenían o conocían algún cuento o relato que tocara el tema de la amistad para leerlo esta semana en homenaje al Día de la Amistad. No tuve respuestas concretas. En segundo lugar, me acordé que tenía a mano el volumen de Rincón de Cuentos de la revista Ñengatú, que usé en la presentación del rincón dedicado a Lino Trinidad Sanabria el viernes pasado. Se me ocurrió mirar el índice para ver qué cuentistas de entre los 50 escritores allí representados todavía no formaban parte de mi antología radial. Y así encontré este cuento de Yula, que de inmediato me di cuenta que era justo lo que buscaba. Me acordaba de leer el título, aunque no recordaba los detalles del cuento, de que el caballero y la sombra aludían a Don Quijote y a su fiel amigo Sancho Panza. Tercero, también y aparentemente por pura coincidencia, desde hace un mes me circunda la figura del Quijote. Primero, por una película colombiana filmada recientemente en la Universidad de Bogotá, con un Quijote profesor de literatura, película titulada Un tal Alonso Quijano. Y después, por un proyecto de libro, pronto a publicarse, creo que en España, y en el que participó una joven escritora compatriota, Estela Franco, sobre un Don Quijote que viene a América
y después de tener varias aventuras en unos cuantos países de nuestra América, incluyendo Paraguay, vuelve a la madre patria. En fin, todas estas coincidencias o casualidades hicieron que ahora, en un par de minutos, vayan a escuchar El Caballero y la Sombra, un cuento escrito en primera persona, desde la perspectiva de una niña de 12 años, sobre dos personajes mayores, Doña Mariquita y Anastasio, ya de tercera edad, para no decir viejitos, aunque ambos muy, pero muy interesantes, fantasiosos e imaginativos. Y ahora, después de esta introducción y comentarios de por qué elegí este relato para hoy, los dejo ya con el audio 2 del cuento para que escuchen y disfruten de El Caballero y la Sombra. Y me agreguen, luego de escucharlo, por qué también pensé y pienso yo que se trata de un relato muy apropiado para celebrar con ustedes el Día Internacional de la Amistad. Y aquí va el cuento de Yula Riquelme de Molinas, titulado El Caballero y la Sombra. Hay muchas cosas que podemos contar sobre la vida de Doña Mariquita. Claro que ella ya suma sus buenos años. Y cómo no, si creo que hasta en siglos pasados estuvo presente. Por eso, mis hermanos y yo teníamos el gran metejón con esta vecina nuestra, quien cada vez que nos encontraba no perdía la oportunidad de narrarnos su historia salpicada de mágicas anécdotas, fruto seguramente de su deteriorada memoria. Pienso que era yo su preferida, porque haciendo un balance la otra tarde, descubrí que sabía de ella más cosas de las que mis hermanos contaban. Por ejemplo, a ninguno de ellos habló sobre el caballero de la lanza oxidada y el pertinaz acoso de la sombra de un gigante que lo atormentaba durante el día. Sospecho que doña Mariquita se inspiró, por lo menos de paso, en Don Quijote y los molinos de viento, aunque ella no se cansaba de afirmar que su pretendiente tenía un sugestivo encanto muy lejos de la desgarbada y triste figura del cervantino Quijote. Y pregonaba que si no se casaron fue simplemente por causa de esa maldita sombra y no por falta de los atributos y galanura derrochados en demasía por tan gentil caballero. Bueno, en honor a la verdad, debo confesar que por más que doña Mariquita me lo pintaba personaje, con características descabelladas, pero plenas de belleza y donaire, a mí, que fui siempre bastante obstinada con mis ideas, no se me borraba de la imaginación la estampa del ingenioso hidalgo de la Mancha. Sin embargo, el hombre se llamaba Anastasio, y en aquel entonces era joven y valiente y todo lo demás. Pero sufría aquellas persecuciones de las cuales doña Mariquita soportaba también el tormento, ya que como buena compañera de su amado, compartía con éste los trastornos que ocasionaba el gigante sombreador. Era imposible que nos encontrásemos a la luz del sol, porque Anastasio temía que la agigantada sombra se las tomara conmigo, si se percataba de nuestro amor. Se condolía de sí misma la dama. Y yo, viéndolo desde ese punto, concluí que únicamente en las noches mi vecina y Anastasio concretarían el dulce restablo de sus relaciones. Siendo así, Anastasio llegaría al caer la tarde y, apeándose del caballo, se despojaría de su lanza y de su escudo para abrazar con libertad a su querida Mariquita y,
con manos amorosas, enredarle los cabellos en su diadema de perlas. El diálogo tendría que ser desarrollado en voz baja y cautelosa. Todo para evitar que el gigante despertara y de inmediato se pusiese a proyectar su sombra siniestra a los pies de Anastasio. A esta altura del relato, ya mis hermanos dudaban de la cordura de ambos protagonistas, y entre sonrisitas burlonas me aconsejaban que cuando viese a nuestra vecina se lo hiciera notar. Mis hermanos y yo teníamos la costumbre de analizar experiencias, y era por eso por lo que solía comentarles la singular historia del caballero de la lanza oxidada. A pesar de todo, yo estaba convencida de que ninguno de ellos tenía derecho a poner en tela de juicio la lucidez de doña Mariquita. Lo que pensaran de Anastasio no me preocupaba, claro está, por más que el noble caballero y su dama gozaban de toda la simpatía que una niña como yo, de 12 años recientemente cumplidos, se la puede dedicar. Es bien cierto lo que digo, ya que con el correr del tiempo, esta resignada pareja fue ganando mi aprecio y una suerte de respeto no muy definido, pero respeto al fin. El caso es que infatigablemente y con lujo de detalles, la fiel doña Mariquita me explicaba sobre la desatinada lucha de su Anastasio y la sombra gigantesca que no lo dejaba solo mientras duraba el día, y de cómo ella, Mariquita, desde su ausencia premeditada, lo ayudaba con sus oraciones y con la cruel disciplina de no verlo bajo la luz del sol. Tanto insistía mi vecina con el infortunio de su viejo y frustrado amor, que tomé la decisión de visitar al señor Anastasio para escuchar de sus labios la sentencia sobre tan original romance. Desde luego, a doña Mariquita de esto ni una sola palabra. Creo que ella no estaba enterada de que su caballero andante vivía nada más que a 2 manzanas de distancia de nuestra calle, y que se había convertido en un abuelito mimoso, lleno de plata y de nietos, y que, según tengo entendido, por ahora no se le conocía sombra alguna que lo persiguiese de noche ni de día, a no ser una anciana voluminosa que siempre caminaba detrás de él, como pisándole los talones. Pues claro, la pobre mujer no tenía ni medio la agilidad de su marido, flaco y patilargo como mejor dicho, como él solo. Por supuesto, no lo consulté con nadie y para poder efectuar la visita tuve que recurrir a mi tía Concepción, la cual era amiga de don Anastasio y familia. Y un domingo cualquiera, como quien no quiere la cosa, partí de la mano de mi tía rumbo al molino, a la casa del caballero de la lanza oxidada. Y en efecto, ni bien puse los pies dentro del salón principal y ya vi la lanza oxidada, atravesando la gris y pedregosa pared de una gran chimenea encendida. Por lo menos hay algo de verdad en todo esto, reconocí llena de satisfacción, y me senté muy quietecita sobre una banqueta de pana floreada que estaba cerca del fuego y de la lanza. La señora gorda se me aproximó con una bandejita de dulces y me la puso en el regazo sin hablar. Se la acepté con entusiasmo y por un momento olvidé a lo que había ido, fascinada ante el convite. Al cabo de unos minutos reaccioné. Me di cuenta de que el señor Anastasio no estaba en escena y se me atravesó en la garganta un confite de almendra. Comencé a toser desesperadamente y todos pusieron los ojos en mí. Alguien me pasó un vaso de agua
y a otra cosa. Entonces comprendí que no podían perder el tiempo conmigo. Así que me levanté sin temor a que lo notaren y escapé hacia el interior de la casa. Sin ir muy lejos, encontré al abuelo Anastasio rodeado de algunos de sus nietos. Me acerqué al grupo, me hicieron un espacio en el largo sofá y me acomodé a escuchar el cuento. Y aquella dama usaba corona de perlas en la cabeza. ¿Como las novias, abuelito?, indagó una romántica niña. No, ella nunca fue novia. No pudieron casarse jamás. Sobre el caballero de la lanza pesaba la sombra del gigante. No era un gigante malo, solo que había llegado antes, mucho antes. ¿Y cómo se llamaba la dama?, pregunté. Y el abuelo Anastasio contestó: Mariquita. Fin del cuento. Y aquí van los datos bibliográficos para Yula Riquelme de Molinas. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, tal vez antes de fin de año. Yula Riquelme de Molinas nació en Asunción en 1941 y también falleció allí en el año 2002. Poeta, cuentista y novelista. Diplomada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Asunción y miembro fundadora tanto de la Sociedad de Escritores del Paraguay como de Escritoras Paraguayas Asociadas, Yula Riquelme también formó parte de la Sociedad de Amigos de la Academia Paraguaya de la Lengua Española e integró el taller Cuento Breve dirigido por Hugo Rodríguez Alcalá entre 1983 y el año 2000. Son de su autoría los siguientes títulos: Los Moradores del Vórtice, 1976, poemas. Puerta, 1994, novela. Bazar de Cuentos, 1995. Los Gorriones de la Siesta, 1996, novela. De barro somos, 1998, cuentos. Y Palabras en Juego, del año 2000. Algunos de sus cuentos han aparecido en Cuentos Cortos, de 1987, que es una antología de cuentos premiados. En varios de los libros del taller Cuento Breve y otros han sido incluidos en diversas revistas y antologías literarias locales y extranjeras. Su obra, tanto poética como narrativa, ha sido distinguida con premios nacionales e internacionales. A nivel nacional, ha recibido, entre otros, el primer premio quinto centenario de la Feria Internacional del Libro en 1991, categoría Cuento. El primer premio Club Centenario de 1991, categoría Cuento. Y el primer premio Poemas del Océano, 1994, categoría Poesía. Sus galardones internacionales incluyen los premios Borges 1990 y Alfonsina Storni, ambas de 1990, Buenos Aires, Argentina, y el premio Punto de Encuentro de 1991, Montevideo, Uruguay.